formación profesional y su experiencia, ¿por qué razones considera que debe ser elegido jefe del GRAI? Bueno, pues primero que todo, buenas tardes para todas y todos ustedes. Considero que puedo asumir el cargo del jefe del grupo de análisis de la investigación aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque tengo experiencia en generar procesos o contribuir a procesos en los que las decisiones judiciales tienen una proyección social a través del análisis de información sociojurídica e interdisciplinaria. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años en el equipo nacional de verificación de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T025, donde se proyectaron las principales encuestas de caracterización sociodemográfica y de situación de derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, que reportó a la Corte Constitucional y que permitió que esta Corte emitiera fallos tan importantes o decisiones tan importantes como el Auto 008-2009, que da cuenta de la situación de grave impunidad que tiene el desplazamiento forzado y del estado de cosas inconstitucional respecto a derechos como la verdad, la justicia y la reparación. También junto con el profesor Luis Jorge Garay he tenido la oportunidad de trabajar con fuentes cualitativas que vienen de Justicia y Paz, esencialmente entrevistas o testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos en 5 hechos victimizantes específicos frente a 16 bloques que se sometieron al marco de Justicia y Paz, y logramos construir junto con la Universidad Externado en ese contexto algunos planteamientos conceptuales sobre el comportamiento de los grupos armados visto desde la perspectiva metodológica de las redes como redes macrocriminales, y en segundo lugar una conceptualización de lo que se entiende como macrovictimización, que es la oportunidad que tienen tanto las instancias judiciales como las instancias de memoria y de verdad para dar cuenta de la afectación diferencial, territorial y otras manifestaciones que genera en las vidas de las víctimas a nivel individual y colectivo las graves violaciones contra sus derechos humanos. Entonces considero que mi experiencia me permite contribuir a coordinar procesos interdisciplinarios de cara a que la rama judicial, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz, tenga una proyección social, un diálogo con organizaciones sociales que tienen bases de datos clave. Yo vengo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES también. En este momento soy el coordinador de incidencia jurídica, y también se permitiría una contribución a el derecho a la verdad desde la perspectiva judicial para las víctimas, que es la orientación que ha tenido mi carrera profesional desde que terminé Derecho en la Universidad Externado. Perfecto. Otra pregunta que teníamos es ¿qué estrategias tienen para manejar un grupo de 100 personas con perfiles profesionales diferentes? Sí, voy a hacer un parangón estrictamente metodológico, pero precisamente al trabajar con metodologías como el análisis de redes sociales, que aprendí a trabajar en la maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, uno puede entender que puede plantear la organización de trabajos interdisciplinarios, propiciando ámbitos de horizontalidad, garantizando la autonomía de los grupos, pero también un proceso de coordinación permanente. Yo considero que en primer lugar habría que construir, igual lo dice el reglamento de la propia JEP, grupos de trabajo que se especialicen ya sea en hechos victimizantes, en grupos o facciones de quienes son investigados, tanto por la unidad de investigación y acusación como por las salas, y también organizar los grupos por temáticas, y también en términos ya estrictamente de la coherencia interna entre el grupo y toda la Jurisdicción Especial para la Paz, se podría pensar también en que como varios de los componentes del grupo serían nominados por las y los señores magistrados, que también haya una organización que garantice una comunicación permanente de estas personas designadas con cada uno de los despachos, para así garantizar una calidad y ¿cómo llamarlo?, un monitoreo tanto del jefe como de los despachos y del órgano de dirección del GRAI. ¿Cómo organizaría la información y las investigaciones al interior del GRAI para llegar a los máximos responsables? Bueno, como yo les decía, la experiencia que hemos tenido en torno a la investigación y combinación de fuentes cualitativas y cuantitativas, pues nos permite hacer algunas aproximaciones. En primer lugar, yo creo que el GRAI le va a ofrecer insumos clave a la magistratura
para ejercer el planteamiento de la selección y priorización de casos. Considero que en ese sentido hay una serie de metodologías que se han visto tanto a nivel internacional como en algunas iniciativas en algunos lugares del país que permitirían, por ejemplo, hacer una cartografía de las situaciones y de los hechos victimizantes y del actual macrocriminal de las estructuras armadas sometidas a la JEP, para asimismo determinar patrones de victimización o macrovictimización y determinar máximos responsables. Y allí me parece muy importante también proponer, a través de los dispositivos tecnológicos que existen en la materia, un análisis de redes macrocriminales, un poco lo que ha trabajado, he logrado trabajar con el profesor Luis Jorge Garay, con el doctor Salcedo Abraham, en el sentido de que el comportamiento de estas estructuras armadas ya no es solamente un comportamiento típico o clásico de estructuras jerarquizadas militares, sino que son también estructuras que ejercen control territorial, control político, control económico, y que eso genera a su vez unas consecuencias que generan patrones. Entonces me parece que ¿cómo decirlo?, cartografiar las situaciones que son sometidas al conocimiento y a la sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz va a ser fundamental. Y eso también tiene que ver con la diagramación de las redes y del comportamiento macrocriminal para asimismo determinar cuáles son, en términos de redes, lo que se consideran los nodos de intermediación, o sea, aquellos sujetos o colectivos, porque también puede ser subgrupos dentro de las facciones, los bloques, demás, que tienen una interrelación significativa, amplia, en las interacciones más amplias que tienen los grupos armados. ¿Y si es miembros de la fuerza pública? ¿Cómo ves? Igualmente, es decir, consideramos y hemos tenido pues algunas aproximaciones que hay ciertos comportamientos de agentes del Estado que también actúan en redes, y esas redes permiten determinar los máximos responsables, aún con las restricciones que trae la propia normativa, porque pues considero que precisamente un grupo que le contribuya a la magistratura en términos de información de contexto y este tipo de datos hacia la construcción de patrones podría permitir determinar de una manera más ágil frente a la masividad de las violaciones y de los hechos unos atributos de máximos responsables desde esa perspectiva de la lógica de redes. Muy bien. Desde este enfoque y desde este trabajo que va a realizar el GRAI, ¿cómo cree usted que podría manejarse el tema o qué propuesta tendría sobre el tema de enfoque de género y enfoque étnico? Sí, de acuerdo. Yo creo que precisamente uno de los aportes, entre otros, que le ha dado la Comisión de Seguimiento y la propia Corte Constitucional al seguimiento de la sentencia T025 es el reconocimiento de los impactos desproporcionados y diferenciados que el conflicto armado ha dejado en las mujeres, niños, niñas y adolescentes y en los pueblos étnicamente diferenciados. Desde esa perspectiva es necesario no solamente generar acciones afirmativas en el trabajo propio del GRAI, sino también hacer unos énfasis en torno a cuáles han sido los impactos que de manera desproporcionada ha generado el actuar de FARO, de miembros de la fuerza pública, en relación con la condición que tienen las víctimas de especial protección constitucional, como son las mujeres y los pueblos étnicos. Yo creo que el concepto de impacto desproporcional y diferenciado va a ser definitivo para determinar, un poco como también lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, patrones diferenciados de daño, y a su vez medidas diferenciadas de resarcimiento, de reparación y construcciones de relatos de memoria desde la rama judicial que contribuyan a la visibilización de los entornos estructurales que dan lugar a esos impactos diferenciados, ¿sí? Expresiones patriarcales que muchas veces en las estructuras armadas de carácter militar se reproducen, y en el caso pues de la discriminación racial o incluso el racismo ambiental, otro tipo de manifestaciones donde el conflicto armado tiene factores subyacentes y vinculados. Bien, una pregunta adicional. ¿Usted qué considera que le pueden aportar los sistemas de información geográfica a un grupo como el GRAI? Sí, creo que tiene mucha relación con una respuesta que di hace un momento. Yo creo que visualizar
el comportamiento, el entorno, el contexto en el que giran los distintos hechos que son de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz facilita en muy buena medida los procesos de investigación jurídica, penal y la investigación que se da en el marco de la justicia transicional. Yo creo que también ha habido unas experiencias muy importantes que además desafían muchos de los contextos del entorno probatorio del proceso penal. Voy a dar un ejemplo. Las cartografías sociales que se han llevado a cabo en el marco de la Justicia Especial de Restitución de Tierras. Allí, primero, el ejercicio cartográfico no es solamente un ejercicio estrictamente científico, sino que también es un ejercicio comunitario. Y si la Jurisdicción Especial para la Paz parte de la idea del reconocimiento de la centralidad de las víctimas, me parece que las víctimas individual y grupalmente consideradas pueden contribuir también a una reconstrucción de unos relatos donde las cartografías son fundamentales. Entonces yo creo que contrastar esas cartografías de carácter social con todos los procesos institucionales de carácter geográfico permite no solamente situar la dimensión territorial de las violaciones, sino también una serie de patrones que se expresan territorialmente, pero que también generan la posibilidad de entender impactos diferenciados y desproporcionados para ciertos sectores poblacionales. Por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, donde su relación con el territorio a su vez genera la necesidad de cartografiar los impactos para determinar asimismo la gravedad de las violaciones. Yo tengo una pregunta adicional sobre el conflicto. ¿Conoce usted qué sistemas de información conoce que tengan una información relacionada con el conflicto, bases de datos, y cuál sería su opinión sobre los que conoce, qué posibilidades presenta para el GRAI y qué dificultades presentaría para el análisis de información? Sí, señor. Pues yo dividiría las fuentes de información pues, metodológicamente en fuentes oficiales y fuentes que son de origen de la sociedad civil. Me parece muy importante que el GRAI genere la posibilidad de que esas dos facetas de la información, de los sistemas de información, entren en interacción. Primero, por reconocimiento de todos los esfuerzos que han hecho las organizaciones de sociedad civil y de víctimas para visibilizar las circunstancias victimizantes y también para contrastar muchas de las realidades que eventualmente desde la perspectiva de la institucionalidad se han presentado como el único dato oficial sobre ciertas dimensiones de las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. Desde ese punto de vista me parece muy importante reconocer que existen algunos avances, pero que todavía hay dificultades de interoperatividad entre las propias fuentes oficiales. ¿Qué conocemos? Conocemos una diversidad que es necesario, creo que una de las primeras funciones, una de las primeras tareas, de las tareas prioritarias del GRAI es contribuir a organizar esos sistemas y a intentar que tengan interoperatividad. Por ejemplo, está el Registro Único de Víctimas, está, cuyo antecedente es el Registro Único de Población Desplazada, está toda la base de datos del Sistema de Información de Justicia y Paz, lo hemos trabajado desde la Consultoría para los Derechos Humanos del Desplazamiento CODES, están también los datos que ha generado el programa presidencial de derechos humanos, que está en la vicepresidencia. También consideramos que, a propósito de la pregunta anterior, que una serie de bases de datos de carácter cartográfico y geográfico son fundamentales. La cartografía oficial del IGAC para contrastar con la cartografía social y esta serie de bases de datos que son clave, las propias bases de datos de la Unidad de Restitución de Tierras, del Registro Único de Predios despojados y forzados a dejar en abandono es muy importante porque allí también hay una serie de procesos y sin lugar a duda las bases de datos que la Fiscalía General pueda aportarle a la Jurisdicción Especial para la Paz para asimismo poner a interactuar estos datos. Y finalmente, desde la perspectiva de la sociedad civil, me parece muy importante destacar, no solamente porque trabajo allí, el sistema de información de CODES, que es un sistema que data de 1980 sobre la situación de desplazamiento forzado, también en ese marco de
del trabajo de fortalecimiento de ese sistema de información hemos contribuido a los jueces de restitución para que ellos tengan sus propios contextos para, por ejemplo, aplicar la figura de la buena fe exenta de culpa, que es tan determinante en esa jurisdicción o en ese sistema de justicia. También consideramos que fuentes de información como la del CINEP son clave. Lo propio otras organizaciones como Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, tienen sus propias bases de datos. Pastoral Social tiene unas bases de datos muy importantes, no solamente sobre situaciones de victimización asociadas al desplazamiento forzado, sino también al refugio y a las víctimas en el exterior, que a mí me parece fundamental garantizar su acceso y su participación en la construcción de la verdad judicial. Muchas gracias. A ustedes.